para poder resolver, no bajo un sistema de adjudicación tradicional que hay, ¿no? De la ley de contrataciones del Estado, sino que también pudiera agilizar estos procesos que se necesitan para la reconstrucción y que en esta primera etapa del 2017 ha sido de rehabilitación y de prevención, ¿no? Entonces, parte de los problemas presentados era que se utilizaba el tiempo establecido para una impugnación normal, ¿no? Entonces, yo creo que en base a eso está esta iniciativa, por eso les he graficado, por decirles, el gobierno regional de Trujillo paralizó los trabajos de prevención y lo que eran los muros de contención, diques, igual en Piura, ¿no? Y en el momento de las impugnaciones se fueron hasta 45 días. Nosotros tratamos de exhortar a través de la comisión congresistas a la OCE, a través de la doctora Muro, para que se dé cuenta que esta situación pues conllevaba a que no podíamos tener las obras en el tiempo adecuado. Entonces, lo que trata el proyecto de ley es que en el artículo 7 de la ley 30556, incorporar en el párrafo 7.7, ¿no?, una disposición en que la OCE apruebe el plan especial de supervisión de contrataciones ejecutadas dentro del marco de la reconstrucción, que presente un plan, que presente el apoyo. Es más, presidente, yo quiero decirles algo, nosotros en Piura, cuando hemos ido ya a trabajar el plan de trabajo a los niveles de unidades ejecutoras, convocamos a la OCE para que nos diera una información, para que paralelamente nos alerte en los procesos de convocatoria qué proveedores o qué consorcios se presentaban, ¿no? Y no quisieron ni participar, presidente. Yo hablé con la doctora Muro diciéndole que imagínense el encargado de las oficinas de Piura, que tiene 17 o 18 oficinas desconcentradas, me dijo que bueno, que lo ve en la web. Imagínense, presidente, cuando acá necesitamos protegernos de empresas que han mentido, empresas que quizás están coludidas en actos de corrupción, ¿no? Y que dentro de la valorización, en el momento ya de darle adjudicación, puede servirnos como una herramienta fundamental. Y también hemos considerado de que el proceso para poder resolver las impugnaciones sea acortado a 10 días hábiles como máximo. O sea, ese es el contenido en realidad del proyecto, ¿no? Bueno, acá hay una serie de información que yo se las puedo dar, pero esa es la idea fundamental, la participación importante. Es más, creo que ahora el Ejecutivo, que ha visto estas situaciones, ¿no?, quiere hacer cambios en la ley 30556. Enhorabuena, para poder destrabar y hacer que las instituciones asuman su responsabilidad y su rol, que lamentablemente para mí en muchos casos la OCE lo ha perdido. ¿No? No solo es una ventanilla de inscripción de proveedores, sino también debería alertarnos y estar alertas a estas irregularidades que a veces tenemos empresas que participan y que no deberían estar participando. Eso es todo, presidente. Sí, muchas gracias, congresista Schaffer. Damos la bienvenida al congresista Marta Lizama, al congresista Medgar Valdés, al congresista Miyashiro Arashiro y al congresista Alcalá Mateo. Contando con el quórum correspondiente, vamos a, señores congresistas, someto a consideración las actas de la 10ª sesión ordinaria celebrada el día miércoles 6 de diciembre de 2017, de la 4ª sesión extraordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2017. Si tienen alguna objeción a estas actas, no habiendo ninguna observación, serán aprobadas por unanimidad. Despacho. En los anexos A y B de la agenda remitida a los despachos parlamentarios se indica la sumilla de los documentos recibidos y remitidos por la Comisión, los cuales están a disposición de los congresistas en la Secretaría de la Comisión.
Doy cuenta del ingreso de los siguientes documentos. El proyecto de ley número 2056-2017, Congreso de la República, en virtud de la cual se propone la ley de transparencia en la utilización de los recursos de canon y sobrecanon para proyectos de investigación en ciencia e innovación tecnológica en universidades e institutos públicos. Solicítese opiniones a las instituciones involucradas en el proyecto de ley. El proyecto de ley número 2095-2017 Congreso de la República, en virtud de la cual se propone la ley que promueve la transparencia y eficiencia en las contrataciones del gobierno a gobierno. Solicítase opiniones de las instituciones involucradas en el proyecto de ley. Informes. Los congresistas que tuvieron que presentar algún informe tienen el uso de la palabra. Ninguno. Pedidos. Los congresistas que desean ejecutar algún pedido, se les ofrece la palabra. Por el momento no. De la presidencia de la comisión, la conformación del grupo de trabajo encargado de investigar la presunta negligencia médica que derivó en el fallecimiento de una menor de edad, intervenido quirúrgicamente para una operación a la vista, efectuado el 22 de febrero de 2017 en el Centro de Atención Primaria 3, Piazza Roberts de Salud, pese a no haber sido inicialmente atendido al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, pedido formulado en base a la metodología de trabajo acordada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría en la sesión de fecha miércoles 17 de agosto de 2017. Propuesta de integrantes. Congresista Janet Sánchez Alba, coordinadora. Segundo, Tapio Bernal. Bienvenido Ramírez Tandazo. ¿Aprobado? Aprobado por unanimidad. Señores congresistas, pido autorización para dispensar la aprobación del acta con la finalidad de ejecutar el acuerdo tomado por la dispensa solicitado. Aprobado por unanimidad. Siguiente tema, orden del día. El primer punto de la agenda es el predictamen de insistencia recaído en las observaciones del Proveedor Ejecutivo al autor de ley por la que se propone la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Voy a hacer una ayuda a memoria, señores congresistas, porque este es un proyecto de ley de insistencia. Tengo a bien presentar el predictamen en insistencia recaído en el autógrafo observado por el señor Presidente de la República acerca de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Al respecto, hay que indicar que las dos primeras observaciones carecen de sustento, en tanto que el señor Nelson Shaki Alta, Contralor General de la República, remitió a esta comisión mediante oficio del 5 de diciembre de 2017 sus modificaciones y aportes al proyecto de ley 2041-2017 Congreso de Contraloría General, las cuales fueron expuestas por su persona en nuestra 10ª sesión ordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017, oportunidad en la que por mayoría se recogieron las propuestas que constaron en el dictamen que se remitió al presidente del Congreso para su debate en el Pleno del Congreso. Por consiguiente, los cambios incorporados en el texto del autor federal responden al procedimiento legal previsto en el reglamento del Congreso de la República. En segundo lugar, con respecto a la modificación del artículo 19 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con relación a la designación del jefe de autoridad interna del Congreso de la República por la propia institución. Esta se sustenta en el artículo 94 de la Constitución Política del Perú, que hace mención a la autonomía del Congreso de la República. Artículo 94. El Congreso elabora y aprueba su reglamento que tiene fuerza de ley, elige a sus representantes en la comisión permanente y en las demás comisiones, establece la organización y la distribución de los grupos parlamentarios, gobierna su economía, sanciona su presupuesto, nombra y remueve a sus funcionarios y empleados y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley. Lo que concuerda con el artículo 3 del reglamento del Congreso de la República, que dispone: el Congreso es soberano en sus funciones, tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. Es por dicha razón que corresponde a la autonomía del Congreso mantener su estructura orgánica, que incluye la existencia de una oficina de auditoría interna bajo las condiciones y alcances del artículo 39 del reglamento del Congreso de la República. Sin perjuicio de ello, el Congreso no está exento al Sistema Nacional de Control, dado que en el artículo 3 de la Ley 27785 se dispone, artículo 3, ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el presente ley y aquellas que
que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo lo cual operen. Dichas entidades sujetas al control por el sistema en que adelante se designa con el nombre genérico de entidades son las siguientes: las unidades administrativas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Ministerio Público, etc. Por consiguiente, a pesar que los responsables de la Oficina de Autoridad Interna del Congreso sean asignados por este Poder del Estado, ellos se sujetan a las normas y disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República conforme a ley. Finalmente, con respecto a la observación de la modificación del artículo 33 que hace referencia a la posibilidad de crear estas dos vicecontralorías y que esta disposición sería inconstitucional en tanto vulneraría el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, hay que indicar que esta observación carece de sustento en tanto la propia norma dispone en la 8ª disposición complementaria lo siguiente: la implementación de lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Por lo que los señores congresistas, respetando las disposiciones constitucionales, no han contravenido a la Carta Magna al crear o aumentar gasto público. Adicionalmente, en su oportunidad, el Contralor General de la República expuso ante esta comisión la necesidad de la creación de vicecontralorías designadas por el Contralor General de la República, a lo que mediante propuesta planteada en el Pleno se aprobó como máximo 2 vicecontralorías para hacer viable el proceso de modernización institucional por efecto de la incorporación de los órganos de control institucional de las entidades del gobierno nacional, regional y local. Adicionalmente a ello, se está corrigiendo un error material inciso J del artículo 29 de la ley 27785 con relación a los impedimentos para ser contralor. La autógrafa decía: estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos REDAM a cargo del Ministerio de Justicia. Debiendo decir estar inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos REDAM a cargo del Poder Judicial. En tanto, según el artículo 1 de la ley 28970, ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos, dicho registro forma parte del Poder Judicial. Conforme a lo expuesto, someto a la consideración de los señores congresistas miembros de esta comisión el debate y aprobación del presente dictamen de insistencia recaída en el autógrafo observado por el señor Presidente de la República acerca del fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. Se invita a los señores congresistas a hacer el uso de la palabra. Sí. Congresista Schaffer. Sí, disculpe que pues salga del tema, no solo para agradecer haber agendado el proyecto de ley. El OCE está a la espera de este proyecto para tener el marco legal y se le ha solicitado 15 días, que ellos han dado ese plazo para la elaboración del plan para poder trabajar este tema. Yo le agradecería por una situación que vemos entrampada, la ejecución de todos los fondos de los decretos supremos que se han transferido a los 3 niveles del Estado para la reconstrucción y rehabilitación, se pueda ver lo antes posible para su votación. Eso es todo y gracias por haberlo agendado. Sí, muchas gracias, congresista. Se va a debatir este proyecto de ley que usted ha presentado. Y muchas gracias por su participación. Damos la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa y al congresista Francisco Villavicencio. Sobre el proyecto de insistencia que está planteando la comisión, ¿tienen un debate o de frente pasamos al voto? Sí, el congresista Johnny Lescano tiene la palabra. Señor presidente, muy buenos días. Fíjese, yo quisiera hacer constar, sin perjuicio del apoyar la insistencia, lo siguiente. Esta ley aprobada por el Parlamento Nacional le da amplias facilidades a la Contraloría para poder funcionar. Se le ha dado una serie de prerrogativas, a criterio mío un poco exageradas, pero ojalá que sean bien utilizadas para luchar contra la corrupción y todo lo demás que estamos viendo, señor presidente, en esta coyuntura que es difícil. Hay una crisis política y además se necesita reconstruir el norte y otras regiones del Perú. Por ejemplo, señor, en la primera disposición complementaria y final se habla sobre la autorización
Y se está diciendo que la Contraloría General de la República está exonerada de todas las restricciones, candados que tiene la ley del presupuesto. Y dice textualmente, quedando además exonerada de toda medida de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público que se oponga o limite su fortalecimiento y modernización. Es decir, tiene libertad para gastar. Lo que ellos han debido hacer es ajustarse siempre a las normas, respecto a las cuales cualquier institución debe funcionar. Pero no, le estamos dando esta gran facilidad. No tiene austeridad, tampoco se le exige disciplina y tampoco calidad en el gasto público. Entonces, hay que decirle al Contralor y a todos los funcionarios de la Contraloría que esto no tiene todas las instituciones, no solamente ellos. Y esperemos que eso se utilice de buena manera, porque puede ser utilizada de mala forma. Y que esperamos que esto sea utilizado para luchar contra la corrupción y que no se sienten en sus laureles, señor, y queden ahí petrificados sin salir a controlar la situación de las obras. Incluso en la segunda disposición complementaria y final, se habla, señor, que se le aplica incluso para la adjudicación de una serie de contratos las normas respecto a los desastres, como si esta institución estuviera pues en una situación de emergencia. Y no lo está, pero le estamos dando hasta eso, normas excepcionales para que puedan funcionar bien. Eso yo quería hacer constar, señor, para que la Contraloría pueda funcionar acorde con las necesidades del país y no digan, no tenemos facilidades, no tenemos ninguna ley que nos dé la posibilidad de luchar contra el crimen o contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Mire las normas excepcionales que le estamos dando a la Contraloría. Sé que el Ejecutivo no ha observado estas dos disposiciones, porque estas dos disposiciones podrían prestarse a actos de corrupción. Esperemos que no sea así, pero el Congreso le está dando esas facilidades, porque estamos en una situación especial en el Perú. Y eso se deja constancia, señor, para que después no digan que esto fue una situación del Congreso arbitraria o sin falta de control, etcétera, etcétera. Sino, se le está dando para que ellos puedan luchar en esta coyuntura difícil contra la corrupción. Y esperemos que sea bien utilizada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Lescano. Válidas sus observaciones. Y realmente es cierto, es un tema estrictamente coyuntural y tiene un plazo determinado por la ley para poder hacer una reforma dentro de la Contraloría y poder luchar contra un sistema corrupto dentro del Estado peruano, ¿no? Y esperemos que tenga éxito. Damos la bienvenida también al congresista Hernando Ceballos Flores a la comisión. Tiene la palabra el congresista Persia Calaca, me pidió un... Sí, presidente, muchas gracias. Buenos días, igualmente saludar también a todos los señores congresistas presentes. Es cierto que esta ley se discutió ampliamente y también se llegó a consensuar. Hubo reuniones de trabajo incluso con también personal de la Contraloría General de la República. Yo creo que es algo necesaria y de vital importancia que sea esta ley. También se han emitido algunos dispositivos legales como el Decreto Supremo 092 del año 2017, en virtud del cual el eje principal es atacar la corrupción. Tenemos más de 20.000 casos que hasta el momento no se puede sancionar, digamos, el Tribunal de la Contraloría General de la República porque no hay las herramientas necesarias. Yo creo que con este documento se está dando las herramientas necesarias y bien es cierto hay observaciones concretas con relación a la OSI, digamos, del Congreso de la República. Es algo que se ha venido estilando. Solo tenemos un estatuto, digamos, parlamentario, que se ha visto que cuando vienen personas que no conocen, digamos, el estatuto y las funciones específicas de este Poder Legislativo, conviene de repente a que no se hagan las cosas como deben ser. Creo que necesariamente se debe insistir en la permanencia de que el Congreso de la República envíe en todo caso la terna respectiva ante la Contraloría General de la República para que ellos elijan, digamos, quién es el jefe de la OSI, como se ha venido haciendo en estos momentos, ¿no? Yo creo que esta ley es de vital importancia, también se le está dando las herramientas y sobre todo que no está acarreando mayores gastos, porque si nosotros hacemos un análisis de los gastos, digamos, que realiza la Contraloría General de la República, es bastante exiguo, pero todavía le sobran, digamos, recursos.
Por lo tanto, lo que se va a hacer es una reingeniería de los propios recursos que tiene hoy en día y necesariamente también al personal que tiene hoy en día, ponerlo cabalmente en su sitio, ¿no? Y nosotros decíamos, si la función principal de la Contraloría General de la República es supervisar las obras para ver si que estén bien ejecutadas, porque había muy pocos ingenieros, había nada más 2 ingenieros sanitarios, por ejemplo, había menos de 50 ingenieros civiles y necesariamente yo creo que hoy en día con esta ley lo que se trata es de darle las herramientas necesarias y también el personal adecuado, digamos, para que pueda hacer el seguimiento. Ayer que hemos aprobado en la Comisión Conjunta también de Economía y Justicia algunas herramientas que también le van a servir, digamos, a la Contraloría para que pueda cumplir cabalmente sus funciones, ¿no? Creo que estamos de acuerdo con aprobar la insistencia como se está recomendando el respectivo dictamen de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Percy Alcalá Mateo. Damos la bienvenida al señor Bienvenido Ramírez Tandazo y también al congresista Humberto Morales Ramírez en el estadio de esta sesión. Y también al congresista Martorell, Guillermo Martorell. No habiendo otra oposición, vamos a votar la insistencia a los señores congresistas que estén de acuerdo con la insistencia de este proyecto de ley. Votación por unanimidad. Vamos a dispensar el acta de congresista pide autorización para dispensar la aprobación del acta como la finalidad de ejecutar el acuerdo tomado. La dispensa ha solicitado al voto por unanimidad. Siguiente tema. Ya hemos puesto solamente para el pedido formulado para el grupo de trabajo de una vez de la congresista Yanet Sánchez Alba, coordinadora, segundo Tapia Bernal, Bienvenido Ramírez Tandazo. Por favor, los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El tercer punto de la agenda es la sustanciación del proyecto de ley número 1921-2017, mediante el cual se propone penalizar a empresas cuestionadas por delitos de corrupción en las contrataciones con el Estado y en las obras de reconstrucción con cambios. La invitada es la congresista Marisol Espinosa Cruz, para que pueda hacer el sustento respectivo. Se le ofrece el uso de la palabra a la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Saludando a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Presidente, efectivamente, frente a los graves procesos que hemos visto vinculados a temas de corrupción, sobre todo de empresas brasileñas, la propuesta planteada en el proyecto 01921, que penaliza a empresas cuestionadas por delitos de corrupción en las contrataciones con el Estado y en las obras de reconstrucción con cambios. ¿Por qué nace, presidente, la iniciativa? Porque, como estamos viendo, a pesar de que ya estas empresas, algunas incluso han admitido, como es el caso de la empresa Odebrecht, su participación, todavía los procesos van a demorar por mínimo 5 años para obtener una sentencia. Entonces, señor presidente, tenemos que estas empresas todavía siguen operando, pero además siguen operando y la amenaza de utilizando las mismas prácticas. Por eso, el razonamiento es muy simple. Cuestionar a estas empresas, penalizándolas mediante resolución de la OCDE cuando participen en los procesos de concesión. Y le digo, presidente, porque si nosotros miramos, podemos apreciar que empresas que no deberían estar participando nuevamente con el Estado, están participando del proceso de reconstrucción, porque no hay un marco legal que permita sancionar este tipo de prácticas. Pero aparte de eso, hace 2 meses todavía se le sigue otorgando proyectos por encima de los 150 millones de dólares, lo cual es gravísimo para el Estado, lo cual es gravísimo para la ciudadanía, porque empresas como estas, si siguen operando, van a seguir reviviendo las mismas prácticas. Con estos antecedentes, señor presidente, la propuesta plantea establecer una penalización a las personas jurídicas, tal como lo señala también no solamente la recomendación del Banco Mundial, sino la OCDE, para ingresar como país desarrollado a estas grandes ligas, te exige que las personas jurídicas
también sean objeto no solamente de investigación, sino de sanción. Y es por eso la propuesta plantea establecer una penalización a las personas jurídicas que participen en los procesos de selección para contratar con el Estado, regulados en la Ley 30.225, y que se encuentren vinculadas a delito de corrupción de funcionarios, concusión, colusión, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y delitos cometidos en otros procedimientos. La forma de sanción sería a través del puntaje. El puntaje final que obtengan en la evaluación sería una rebaja de menos 10 puntos, lo cual desincentivaría a las empresas que tienen malas prácticas a seguir con este tipo de acciones. La penalización sería en el artículo segundo, las personas jurídicas que participen en los procesos de selección de bienes y servicios y obras con el Estado, cuyos representantes legales sean objeto de acusación fiscal o juicio oral por delitos de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, serán sancionados con una reducción en el puntaje final que obtengan producto de la evaluación en estos procesos. Conforme se observa, señor presidente, en la fórmula legal, la norma busca penalizar a empresas vinculadas a actos de corrupción en los procesos de contrataciones con el Estado, precisando que se aplica a empresas que aún no han sido condenadas como corruptas, sino que se encuentran en etapa de investigación avanzada según la norma procesal y penal, que han generado acusación fiscal o juicio oral durante el proceso. Y por eso, señor presidente, creo que el Tribunal Constitucional ya ha señalado que sobre el tema de presunción de inocencia no es absoluto, sino relativo. Y un ejemplo de ello ocurre cuando la norma procesal penal permite la afectación de libertades personales a través de medidas cautelares como la detención preliminar o prisión preventiva, bajo la premisa de que estas medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado o por ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de Derecho. En tal sentido, consideramos que el grado de afectación del derecho constitucional a la presunción de inocencia es leve en la medida que no se prohíbe a empresas cuestionadas todavía participar en las contrataciones de obras públicas, sino que se aplica una penalidad respecto a su evaluación final. Por otra parte, señor presidente, observamos que el grado de satisfacción del bien jurídico, en este caso la contraposición del derecho a la presunción de inocencia versus la lucha contra la corrupción, definitivamente está fundamentado y es una medida que se podría poner en práctica no solamente reconociendo que la lucha contra la corrupción es una obligación del Estado peruano ratificada en tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, sino también, señor presidente, que no es posible que empresas que han saqueado al Estado sigan activas sin penalización, aduciendo la presunción de inocencia, cuando comprobadamente se puede ver que no solamente han valorizado obras 5 veces, sino que incluso se han valido de una serie de artificios para ganar licitaciones, por ejemplo, postor único, que ha sido una de las prácticas más común, o arbitrajes. Creemos, señor presidente, que esta medida ayudaría en la lucha contra la corrupción, porque ahora tenemos que las empresas se presentan y dicen, nadie me puede impedir mi participación, primero porque soy persona jurídica y en segundo lugar por la presunción de inocencia. Pero esta presunción de inocencia ya, señor presidente, está demostrado que han participado, que era una división de operaciones estructuradas a través de la cual pagaban los sobreprecios a las obras en el país. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, congresista Marisol Espinosa. No sé si los congresistas desean hacer el uso de la palabra respecto a esto y también del proyecto de ley sustentado por Carla Scheffer. De lo contrario, esto pasa a la Secretaría Técnica para el estudio conjuntamente con los otros proyectos de ley sustentados para, una vez realizado el estudio y también pedir opiniones a los sectores correspondientes, podemos tener una amplia discusión dentro de esta comisión.
¿Ya? Se agradece a la congresista Marisol Espinosa por esta Muchísimas oportunidad. gracias, presidente, y muchas gracias a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Sí, solicito también se dispense de la aprobación del acta para tramitar todos los acuerdos aprobados en la presente sesión. Lo que estén de acuerdo, aprobado por unanimidad. Se da también la bienvenida al congresista Carlos Domingos Herrera en este estadio de la sesión. Vamos a la sustentación del proyecto de ley número 2307-2017, Congreso de la República, mediante el cual se establece mecanismo de transparencia y control en el proceso de reconstrucción con cambios en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Ha sido invitado esta mañana el congresista